Buenas tardes, gracias por sumarse a otra edición de la Masterclass. En este caso, les voy a estar hablando un poco de experiencia, trayectoria y lo que tiene que ver con en relación al título, que en este caso es una frase que yo utilizo muchas veces, que es esto de que si uno no emplea la imaginación, digamos, haciendo seguridad, se termina convirtiendo en una vulnerabilidad. Después le voy a contar un poquito más adelante de qué se trata y demás, pero siéntanse libres. Yo estoy leyendo al mismo tiempo el chat, así que si tienen alguna pregunta o alguna duda, siéntanse libres de comentarlo ahí o mismo, si creen que necesita más información o profundizar en alguno de los temas que voy a mencionar, si lo puedo responder con todo gusto. Así que, bueno, comencemos. Un poco la idea es esa, que sea interactiva también, como para que no sea un monólogo nada más que me pusieron a hablar nada más. Así que comencemos. A ver, vamos por acá. Vamos a hablar un poquito de historia. En principio, digamos, cómo yo caigo también en esto de qué es seguridad, ¿no? Un poco de qué se trataba, qué era cómo es que llega a mi vida lo que es la seguridad informática. Yo esto digamos, pocas veces lo he contado en sí, por ahí con estos detalles, ¿no? Generalmente uno arranca con la experiencia profesional o en qué etapa de la vida, digamos, comienza a dar sus primeros pasos como profesional, digamos, o como alguien que digamos, trainee, digamos, en un proyecto o alguna empresa. Pero la verdad que en mi caso se remonta un poquito hacia atrás y era, digamos, de la siguiente manera. Era el año 1998, yo soy del 87, en esa época tenía 11 años aproximadamente, y mi primer computadora fue una AMD K62 350, más o menos para que se orienten, era aproximadamente en esa época donde estaban las Pentium 1, Pentium 2, es como que recién estaban comenzando a aparecer, el tipo de procesador en este caso una AMD y demás, pero es así como termina llegando, ¿no? A mí esa computadora, que yo en realidad no sé, o sea, eso viene un poco también por la parte de mis padres, que en algún momento vieron que yo tenía esas ganas de aprender o que adelante de una computadora era como que disfrutaba lo que estaba haciendo o me veían por lo menos curioso a la hora de usar una computadora. En mi casa en ese momento no había y yo me acuerdo, esto preguntando, ¿no? Así un poco también de qué se trataba. Yo me acuerdo de esta imagen. Mi viejo en esa época tenía, digamos, esto es un Fiat 125, por ahí la gente que es de Argentina lo va a ubicar, y traen adentro, abren, digamos, la baulera del auto y aparece, digamos, esa computadora con todo el setup. Imagínense mi felicidad en ese momento, cómo me sentía, y bueno, a partir de ahí comenzó una etapa, digamos, en mi vida donde primero lo que hice fue jugar, digamos, para que se posicione también en el tiempo. En esa época estábamos a punto o cerca del Mundial, ¿no? Y bueno, el juego que estaba como ahí más llamativo, o el que se estaba vendiendo más en esa época era el FIFA, digamos, el camino hacia la Copa del Mundo del año 1998. A mí me gusta el fútbol, no soy fanático, pero bueno, fueron los juegos con los que yo empecé a jugar un poco, a dar mis primeros pasos, a entenderlo, ¿no? También. Y esto tiene que ver también un poco con lo que se relaciona a la seguridad informática, además. Y en esa época, bueno, obviamente había un ecosistema distinto al que vivimos hoy, o otras leyes, o otra forma, digamos, de acceder a la información. Y una de las formas de acceder a la información era, bueno, te comparto el CD o lo compro. Acá en Argentina era bastante común, digamos, ir a un store o a un local y comprar el CD directamente, ¿no? No había el Steam o lo que hoy, digamos, uno se suscribe y paga una membresía y se descarga el juego en la consola que tenga o en la computadora y lo utiliza, digamos, con todas las licencias y todo eso, pues para no entrar tanto en detalle. Y así es como yo fui comenzando a dar mis primeros pasos con una computadora bueno, y entender qué era esto de cómo usar los juegos, cómo pasar, no sé, una final, cómo agregarle, no sé, equipos que no estaban listados en el juego de forma tradicional. Bueno, aprender un poco cómo estaban ensamblados esos juegos. Pero de a poco, muy lento, digamos, en esa etapa era más diversión que aprender realmente de qué se trataba la seguridad informática, o en esa época más bien llamada hacking y demás. El tiempo fue pasando y me acuerdo lo siguiente, esto es real, digamos, la historia que estoy contando es 100% real, digamos, en este aspecto. Mi primera conexión a Internet fue a través del proveedor un proveedor de Internet que se llama Ciudad de Internet. Era un cumpleaños mío en el mismo año, en 1998, y un amigo
digamos, que él no tenía computadora en ese momento, pero era la época de dial-up, digamos, eran las conexiones que hacían ruido, que vos levantabas el teléfono y estaba siendo ocupada. Bueno, ahí puse la imagen, ¿no? Donde uno ponía el nombre de usuario, o el número de teléfono y demás, la contraseña, y bueno, y después comenzabas a marcar. Eso a mí me abrió un mundo enorme de posibilidades. También de gastos hacia mi familia, porque imagínense que el teléfono estaba ocupado y consumía pulsos telefónicos como para poder, bueno, mantener esa comunicación. Y al mismo tiempo nadie podía usarlo porque estaba siendo ocupada la línea. Yo creo que más de uno se debe acordar de eso o debe saber a qué me refiero. Y en esa época, digamos, había algo que se llamaban los IRC, o lo que puse ahí abajo a la derecha, es una captura de pantalla del MIRC, digamos. El IRC eran los Internet Relay Chat. Digamos, eso permitía conectarse a salas y uno iba de esa forma, bueno, chateando con diferentes personas, accediendo a información, digamos, intercambiando de alguna manera u otra datos bueno, prácticas en algún sentido o en otro. Mucha gente lo usaba para conocer otras personas. En otros casos, bueno, habían lo que se llaman generalmente repositorios, ¿no? De diferentes tipos de contenido que uno podía acceder a través del IRC y ahí avanzando en un montón bueno, de conocimientos también. A mí eso me abrió una posibilidad muy grande y yo desde esa edad, digamos, comencé como a tener la curiosidad de aprender un poco más, cada día entender cómo estaban compuestos o cómo se armaban esos juegos, ¿no? Y que después en esa época existiera, no sé, un grupo de personas, así como nosotros, que nos poníamos de acuerdo y decíamos, bueno, pará, el juego está ensamblado de una manera, pero si yo lo pienso o lo hago lo que en ese momento yo no sabía, que se llamaba ingeniería reversa, puedo entender mejor cómo funciona, cuáles son por ahí las debilidades de un tipo de protección, o entender un poco más de cuáles los mecanismos que emplea. Y así fue como de a poco fui comenzando a entender, o por lo menos la curiosidad, digamos, se puso esa semillita de la curiosidad y esas ganas de aprender. Imagínense un pibe, una piba hoy con esa misma edad o más o menos en esa edad, la energía que tiene. Podés, no sé, dormir muy pocas horas, al otro día ir al colegio, porque estabas en época escolar, obviamente, y bueno, y después volver a jugar al fútbol, hacer los típicos juegos que haría un chico o una chica en esa edad. Entonces, sobraba energía y eso era lo que a mí me permitió, bueno, muchísimo tiempo dedicarle a lo que era una computadora, estar atrás, leer, imprimir, ir a un ciber, imprimirme un libro. Y así fue avanzando mi verano, no sé, algunas épocas del que yo en invierno y más, aprendiendo, ¿no? El tiempo iba pasando y, bueno, yo necesitaba rodearme en ese caso de gente que ya tuviese otro tipo de conocimiento o tuviese por ahí una carrera armada, ¿no? Ya orientada de forma profesional. Y fuimos avanzando, digamos, en ese aspecto. Y a mí siempre me gustó, digamos, me empezó a gustar la seguridad informática ya desde el momento cero, pero ya era más hacking. Bueno, uno de los portales más antiguos, digamos, que hubo, por lo menos acá en Argentina, recuerden que esto eran los años 98, 99, terminando por ahí. O sea, el tiempo fue bastante corto, desde dejar de jugar o jugar a los videojuegos a pasar a aprender lo que era seguridad informática o hacking en esa época. Siempre me gustó el tema de las herramientas, me gustaba entender cómo funcionaban esas herramientas, qué podían hacer, qué no se podía hacer. Y bueno, terminé, digamos, recorriendo diferentes sitios en internet y uno de los que era de cabecera en ese caso para mí era Jaque Mate y demás. Que bueno, después de mucho tiempo obviamente se terminó dando de baja. El tiempo avanzaba y obviamente habían otras cosas a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, estaba el Sub7, que es una plataforma en ese momento, que era para troyanizar máquinas, abrir y cerrar la compactera, cambiarle, no sé, el fondo de escritorio a una persona, cosas así, ¿no? Era como esa época donde uno se divertía de esa manera, aprendía a uno, ¿no? Había mucho, también en esa época, mucho hacktivismo alrededor, entonces uno aprendía de las técnicas o aprendía, no sé, de sistemas que obviamente vos no podías levantar en tu casa una máquina virtual con, imagínense la computadora que tenía y, no sé, levantar un Solaris, un sistema operativo que no soportara el procesador que yo tenía, o los recursos, ¿no? Que tenía esa computadora en ese momento. Entonces era una época hermosa. Para mí, digamos, era una época donde pude aprender un montón de cosas y también me pude relacionar con personas que ya venían, digamos, tenían una edad bastante más grande y me enseñaron un montón de aspectos, ¿no? Desde la parte técnica hasta, bueno, fueron guías o mentores, digamos, en esa época.
y apareció algo que mucha gente hoy quizás conoce, pero a 2600, o por lo menos a mí me llegó en ese momento la época de 2600. 2600 que se siguen haciendo y hoy, primer viernes de cada mes, se hace, digamos, en diferentes locaciones. Bueno, una de ellas es en un bar acá en Argentina, digamos, que es un bar-restaurante que se llama, bueno, Bella Gamba, que se hace ahí ay, no me sale la localidad. Bueno, se hace acá en Buenos Aires y todos los primeros viernes de cada mes se juntan. Imagínense en mi caso, yo más o menos con 12 años aproximadamente, y tenía que obviamente pedirle permiso a mi familia para ir. Las primeras veces, o sea, me había acompañado mi primo, me había acompañado amigos bueno, que me hacían la gamba, ¿no? Como para poder ir. Y yo, la verdad es que en esos ambientes aprendía, escuchaba, ¿no? Escuchaba las conversaciones, me interiorizaba un poco más. Y bueno, eso hizo que generara vínculos con personas que, como decía anteriormente, que ya habían recorrido un camino, que ya venían por ahí trabajando, ellos salían de camisa o en esa época por ahí trabajaban en ambientes más formales, ¿no? Que era muy común que los oficinistas laburaran con una camisa, con corbata o traje, o se hacían, no sé, consultoría, era muy común. No salían vestidos así. Y yo iba con una remera, pantalón corto, se hacía calor y bueno, como diría cualquier pibe que no estaba laburando, súper relajado. La verdad que eso a mí me ayudó un montón. Hizo que generara esos vínculos que hasta el día de hoy muchas personas de ahí yo considero amigas, ¿no? Que nos vemos en eventos. Uno de ellos obviamente es la Ecoparte, que es un lugar donde anualmente nos permite reunirnos y juntarnos con diferentes colegas o amigos, ¿no? A lo largo de los años. Pasaron mucho tiempo y bueno, esos vínculos se siguen manteniendo. Al grito era de todo, básicamente hack de Planet, imagínense, queriendo aprender cada día más, queriendo, digamos, entender cómo funcionaban esos sistemas, esas aplicaciones, qué las volvía vulnerables, cuándo sí, cuándo no. Y yo, con tiempo, sin la preocupación de realmente, digamos, tener, digamos, una familia atrás, como por ahí tenían otros colegas o amigos en esa época, o sin una responsabilidad mayor que más de la que ir al colegio. Y bueno, estudiar se me hacía fácil, había mucho tiempo, muchas horas invertidas a aprender, ¿no? Las famosas horas cola asiento, imprimir libros, que me lo imprimía un amigo que tenía un ciber, y bueno, y aprender y leer, y leer, leer, y leer, y bueno, y experimentar ahí, hacer laboratorios y demás. El tiempo fue pasando, me fui volviendo, digamos, a partir de los 15, 16, en mi cabeza empezó a sonar algo, es decir, ¿cómo hago para transformar esto que me gusta tanto, que sería un hobby en esa época, en una carrera profesional? Sin embargo, todavía seguía siendo chico de alguna forma, como para ir y que bueno, que en una empresa formal me aceptaran, una organización. Hoy, digamos, las organizaciones son muchísimo más flexibles y si tienen la posibilidad, te terminan contratando, quizás con un permiso adicional, pero hace varios años atrás, digamos, como, no sé, como unos 15 años atrás o un poquito más, no era lo mismo, era bastante diferente, era un ambiente mucho más formal y también no se daban este tipo de cosas, de la virtualidad, donde uno puede dar, como estamos ahora, uno está dando una charla, ustedes están en su casa, capaz que están, no sé, en pantalón corto, lo que sea, o no fueron a la oficina, pero en esa época las cosas eran muy diferentes. Yo necesitaba, digamos, cambiar esto del hobby que vivía, digamos, de esto que me apasionaba y hoy, hasta el día de hoy me sigue gustando tanto, en una carrera profesional. Necesitaba nutrirla, digamos, necesitaba darle los lineamientos para que se convirtiera en algo en lo cual yo pudiese trabajar a futuro, o por lo menos lo que yo quería. En una época de mi vida, antes de llegar a las computadoras y demás, me acuerdo que mi idea era ser arquitecto, pero bueno, a partir de que las computadoras hicieron parte de mi vida, hoy en día no construyo edificios o casas, lo que sea, sino que construyo aplicaciones seguras. Yo hago esa como paralelismo para entenderse un poco hacia dónde voy. Y bueno, y eso hizo que tuviera que definir algunos aspectos o tuviera que ir avanzando en metas, en objetivos también, ¿no? O cosas puntuales para ir volviendo ese hobby en una carrera profesional. Entonces, mi recomendación, y estas son un poco lecciones aprendidas a lo largo del tiempo, fue comenzar de a poco, ¿no? Comenzar de a poco es, hoy en día, especialmente en esta época, anteriormente el acceso a la información era mucho más restringida o conseguirla costaba más, nos juntábamos en las reuniones de 2600 y con suerte alguien tenía, no sé, un USB o con suerte alguien tenía un disquete grande en el cual te pasaba información, por ahí vos no lo podías leer y demás,
o te daba, no sé, en esa época CDs de alguna revista, que por ahí le sobraba, que ya lo tenía, pero la información hoy es muchísimo más grande, digamos, hay muchísima más información, hay información que se traduce en un idioma, en otro, enseguida ya tenés una banda de información disponible, entonces es más difícil saber por dónde comenzar, por lo menos lo que yo me topo con gente que está dando sus primeros pasos es como que se terminan abrumando. Y mi recomendación en el día es eso, es comenzar de a poco, pero identificando, digamos, también hacia dónde uno quiere ir, ¿no? Eso es lo fundamental. Después hacer conexiones. Esto para mí fue fundamental en la vida, hacer conexiones y bueno, y esas conexiones ir regándolas, ¿no? Como para que también vayan avanzando en el tiempo. Para mí eso fue muy importante. Después, algo que también valoro muchísimo es que la gente, digamos, estas personas con las que yo me relacionaba o me juntaba, digamos, ellos a tomar una cerveza, porque era su after office, yo iba a tomar una coca, eh, aprender la experiencia de otras personas es para mí súper valioso, ¿no? Eso me iba dando la posibilidad de decir, bueno, si estas personas fueron estudiando esto a lo largo de su vida, o fueron aprendiendo estos lenguajes de programación, o estos cursos fueron los que los llevaron a donde están hoy, evidentemente algo bien han hecho. Entonces yo iba tomando esa experiencia que en esa época yo no tenía ningún curso hecho, nada, absolutamente nada. Después, algo que para mí también es importante es el tema de investigar las herramientas necesarias. ¿Qué herramientas yo necesito conocer para tomar ese conocimiento, saber usarlas y después de ahí, bueno, ponerlas en práctica, ¿no? Poder tener la posibilidad de ponerlas en práctica. En esa época yo escaneaba cualquier cosa que tuviese un IP básicamente y aprendía cómo funcionaban, ¿no? O algunas IP que estaban, no sé, dando vueltas, qué sé yo, en una impresora que tuviese en casa, lo que sea, ¿no? O otra computadora, si tenía la suerte, o las LAN party que se hacían en ese momento con amigos, ¿no? Los escaneaba, ya está, a ver cómo funcionaba. Algo que también a mí me sirvió mucho es invertir o dedicar, digamos, presupuesto a invertir en algo que yo realmente necesito. Por ejemplo, vamos a sacarle un poco la computadora en sí de lado, pero algo que es para mí fundamental es tener una buena silla de laburo, poder, no sé, tener ese teclado, digamos, que te hace que a vos, no sé, te dé más placer escribir, digamos, tipear en la computadora. Y otra cosa que para mí me sirvió mucho es también definir ese plan de acción que les mencionaba al principio. Ese plan de acción, así sea con títulos o cosas, digamos, importantes, y después bajándolo un poco más a un nivel un poquito más bajo, ayuda un montón. Pero después está esto de cuándo comenzar a trabajar, ¿no? O sea, está bien, quiero que ese hobby se convierta en trabajo, pero ¿cuándo realmente empiezo a monetizar o empiezo a generar esa oportunidad de trabajo? La verdad es que hay que mandarse, hay que ser un poquito cara dura también. Si ustedes ven a alguien que, no sé, que le gusta lo que hace, que ya ha recorrido un camino, mi recomendación es que le manden ese mensajito que no cuesta nada. Las personas somos todos iguales, algunos han dado, no sé, sus comienzos o lo que sea, ¿no? Han aprendido, han fracasado de alguna manera, han aprendido de sus errores, pero todos somos iguales. Nadie, digamos, es intocable o nadie es imposible de contactar. Así que con respeto y eso siempre van a poder comenzar. Y el tiempo avanzaba. Este es 2007. Fíjense la época que estábamos ahí. El tiempo avanzaba. Se hace, bueno, una de las primeras, digamos, ecoparties públicas y yo ya estaba ahí, ya estaba ahí, digamos. Quería muchísimo ir, quería muchísimo ir. En esa época yo me dedicaba, digamos, un poco a... Ahora les voy a contar un poco por los proyectos y objetivos que pasé, digamos, sin, obviamente en algunos casos cero remuneración, o sea, cero nada, pero por el objetivo de aprender, de querer ir avanzando, aprendiendo, juntándome con gente que por ahí no estaba, digamos, en ese momento ni siquiera viviendo una zona geográfica que fuese alcanzable, digamos, viajando desde mi casa, ¿no? Entonces eso me sirvió mucho también. Año 2007 se hace la tercera edición de la Eco Party. Esta, si mal no recuerdo, esta se hace en el Bauen, digamos que es un, sí, ahí abajo de todo lo dice, en el Hotel Bauen, que bueno, una edición de la Eco que para mí fue increíble, digamos, era como ir a Disney. O sea, yo se los voy a comentar de esa manera. Espero que todas las que están hoy participando hayan tenido esa oportunidad de ir a la Eco Party y si no lo han hecho, el año que viene estén, porque para mí, o por lo menos mucha gente que sentimos lo mismo por la seguridad informática, es como ir a Disney. Es como, no sé,
pensando cómo definirlo, y especialmente en esa época donde mis amigos, o sea, mis amigos del barrio, mis amigos del colegio y demás, no respiraban esa misma pasión que yo respiraba en ese momento. eh, yo ponía, digamos, cuando iba a estudiar, no sé, a la facu y demás, escribía la fecha de Ecoparty en un pizarrón o lo que sea. Debo tener alguna imagen seguro, en algún lado, una foto. Y yo el otro día pensando cómo describía, cuál era el sentimiento que me daba para mí, digamos, que me sigue dando, ¿no? Obviamente, ir a la Ecoparty, pero en esa época donde la información era mucho más acotada, yo lo definía de la siguiente manera. Y la escribí porque después por ahí no me salía, pero para mí la Ecoparty, o sea, yo le contaba a mis colegas, a mis amigos y demás, yo le contaba la Ecoparty como si fuese que tu viejo o tu vieja te habla de los goles del 10 y que vos no los llegaste a ver o que todavía no los viste, ¿entendés? Entonces, la quise dejar plasmada así. Imagínense lo que era para un pibe en esa época, ¿no? Que yo todavía no estaba laburando, digamos, no estaba laburando de forma remunerada o yendo a una organización, y hacía esto. Yo le contaba a mis amigos, mis conocidos, acerca de la Ecoparty, como si tu viejo te contara los goles del 10. El gol a los, no sé, a los ingleses, que yo no lo vi, pero te lo cuentan, ¿entendés? El 10 que ustedes quieran, ¿no? Ya sea alguien más grande, alguien más chiquito, a lo largo de los años, cuando le cuenten los goles que hacía Messi, o los goles de Di María en la última Copa del Mundo, ese gol o cómo fue la final, para que se den una cuenta como el entusiasmo, lo que a mí generaba en ese momento con esa edad, ¿no? El tiempo fue pasando y a lo largo de los años, si tienen alguna pregunta o alguna duda, siéntanse libres de usar el chat 100%. El tiempo fue pasando y yo necesitaba esto de vuelta. Volver a, no volver, sino estar con gente que respirara, digamos, esa misma pasión por la seguridad informática que yo tenía y que encima tenía mucho tiempo en esa época. Tiempo que a medida que van pasando los años se va haciendo un poco más corto y tenés que, es como que antes era, disparabas con una metralleta a todo y ahora era un tiro, una bala, un objetivo así, una bala, ¿no? Entonces fue pasando el tiempo y yo empecé a pensar cuáles eran los proyectos y con qué personas me podía comenzar a relacionar y colaborar. Una de las cosas que tiene más lindas esta comunidad, o por lo menos esta área, es que hay mucha colaboración, hay mucha comunidad. Fíjense, digamos, si están en los chats de la Ecoparty o bueno, los Village que también tienen sus chats de Telegram y demás, cuando uno tiene una duda o no sé, alguien pregunta algo, mucha gente le responde. Somos una comunidad, por suerte, muy abierta, está buenísimo eso, es una de las cosas que más valoro, es muy solidario en ese aspecto, ¿no? Y yo comencé a decir, bueno, quiero arrancar, quiero saber un poquito más. Lo primero que apareció, yo ahora no la ves, la verdad esa, había un laboratorio, digamos, de una persona, digamos, el logo está arriba a la izquierda, de Zero Science Lab, que en esa época nosotros nos dedicábamos básicamente a encontrar vulnerabilidades. Encontrar vulnerabilidades, nos daban la posibilidad, bueno, vamos a encontrar vulnerabilidades y demás. Después, bueno, OWASP también, como para poder participar en proyectos open source o hacer algunas traducciones. Mi inglés en esa época no era el mismo inglés bueno, que puedo tener hoy, ¿no? Obviamente con el tiempo uno lo va mejorando, lo vas estudiando, perfeccionando y demás. Después, recuerden esto, yo tenía mucho relacionado a las herramientas, fue algo que siempre me gustó y era para mí hoy era rápido saber qué herramienta utilizar en cada caso o armar un script chico como para hacerme la vida más sencilla y que salieran más oportunidades, ¿no? Haciendo ya sea una prueba de intrusión o un análisis de vulnerabilidades, lo que sea. Security Database fue como, para mí como fue un momento bisagra también, porque eso me abrió muchísimas puertas a lo largo de mi experiencia, donde pasé de ser un colaborador, digamos, a alguien bueno, me permitió avanzar en una carrera bueno, después ahí de Security Database pasamos un poco también a trabajar con la gente de Packet Storm y demás, que es un sitio de los sitios más antiguos que hay en seguridad informática. Bueno, yo me gustaba buscar vulnerabilidades y es algo que hoy en día me sigue gustando y avanzamos con eso. En esa época avanzó, ¿no? Después de Security Database pasamos a Toolwatch. En el medio hubo una, pero fue muy, o sea, relacionado al mismo proyecto, pero fue muy fugaz. Y desde Toolwatch llegamos a Black Hat Arsenal. No nos pregunten cómo o por qué en esa época, pero llegamos a que el evento quizás más grande del mundo, ¿no? A nivel, digamos, global,
cantidad de personas y demás, no sé, nos diera bola o nos llamaran a participar. Y bueno, terminamos organizando un segmento que se llama Arsenal en Blood. Ya lleva más de 10 años. Y bueno, los chicos siguen organizándolo y tienen un montón de ediciones. Tienen Asia, Europa, bueno, Arabia Saudita o Emiratos y demás. Y bueno, obviamente la de Estados Unidos. Para mí fue pasar de Security Database, donde yo colaboraba, digamos, ad honorem, digamos, por el hecho de compartir información. Fue un momento muy importante, digamos, en mi vida. Me permitió conocer cómo trabajaban otras personas, avanzar en mi carrera y me abrió un montón de vínculos, que eso estuvo buenísimo. Pero las cosas por ahí no terminan ahí, digamos. Eso está bueno desde la perspectiva de uno, te cuentan la experiencia. Pero si yo le tuviese que dar por ahí un consejo a ustedes, iría por este lado. Siempre traten de aprender, compartir y divertirse. Me parece que es lo fundamental a la hora que quieran encarar algo, que quieran aprender o que quieran relacionarse con otro grupo de personas que hacen lo mismo que ustedes. Cuando uno encuentra esto de divertirse y más, el conocimiento prácticamente viene solo. Y si hay algo que, digamos, yo también me traté de respetar o siempre me traté de poner, fue esto de definir objetivos, hacia dónde quiero ir, cómo quiero ir y cuáles van a ser esos pasos que voy a dar para que ese objetivo se realice realmente. Y por eso esta charla no es tan técnica como las charlas que suelo dar generalmente, sino es una charla más de experiencia y bueno, y orientada a lo que yo viví y cómo fue a lo largo de estos años y cómo van a seguir siendo, ¿no? Espero yo que me ayuden a avanzar. Eh, pero siempre hay algo, digamos, que para mí es fundamental. La Ecoparty ya estaba acá, ¿no? Los chicos, los fundadores ya habían viajado al exterior, habiendo participado en eventos como Vlad, Defcon y demás. Y a mí en esa época, obviamente con los recursos que tenía era más difícil y todo, estaba dando mis primeros pasos como profesional también, pero yo tenía un objetivo también, que era ir a ese evento, a Vlad y Defcon, y eso fue, digamos, un puntapié para decir, bueno, yo quiero llegar ahí, en algún momento de mi vida quiero ir ahí. Y esto de definir objetivos me ayudó un montón para decir, bueno, si este es el objetivo, ¿cómo puedo llegar? Y bueno, a partir de ahí disfrutar del evento también. Es verdad lo que cuentan, me han contado un montón de cosas. Colegas, digamos, que hoy en día, digamos, son amigos, como les decía, me traían stickers, ¿viste? Che, yo te los pago, tráemelo, quiero uno. Bueno, y te los traen, ¿viste? O sea, re buena onda. Eh, pero yo quería estar ahí. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago? Y mis consejos, si alguien me preguntara cómo definir objetivos, y esto o la importancia también de definir objetivos, son los siguientes. Primero, este soy yo, ahí a la foto ahí que se ve a la derecha, soy yo, el que está en el medio es Fyodor, el creador de Nmap, que para mí, recuerden que a mí me gustaron siempre las herramientas, para mí era, y sigue siendo obviamente, ¿no? Un tipo que es una eminencia, un tipo que está, nada, conoce muchísimo, y Nmap es, para aquellas personas que por ahí todavía no han llegado a utilizarla, se llama Network Mapper, digamos, es el escáner de puertos más conocido de hace años. Tiene como 25 años, o no sé si un poco más, creo que bastante más, 2 o 3 años más. Y el que está al lado es Nabil. Digamos, Nabil es el fundador bueno, de Toolwatch, que en la primera, segunda edición, no recuerdo exactamente, estuvo Fyodor dando una charla ahí. Y para mí era como un montón, ya, ¿no? Era como decir, wow, me encanta lo que pude lograr, me encanta el objetivo que me pude poner y poder compartirlo, digamos, estar al lado de estas personas que me han enseñado un montón o que he usado sus herramientas, es gigante. Entonces, mis objetivos, o si alguien me preguntara cómo definirlos, hablando en principio, digamos, de seguridad informática, ¿no? Y demás, están en cosas simples. Por ejemplo, aprender cómo funciona una herramienta que esté relacionada a lo que uno se quiere dedicar. No sé, ¿te gusta lo que es Open Source Intelligence o SIM? Bueno, investiga esa herramienta, instalátelo en una máquina virtual, avanzada, ejecutala y fíjate cómo avanza, cómo funciona. Otra cosa que yo haría es aprender una nueva temática, ¿no? Algo nuevo. Ahora está de moda el tema de la inteligencia artificial o está de moda, no sé, el tema de Web3. Aprender. Si te gusta y sos una persona curiosa y querés ir por ese lado, aprendé, sentate un poco, poné ahí un poco de, de- de, bueno, horas asiento, ¿no? y avanzá. Después, por otro lado, aprender una nueva técnica, algo nuevo que salió, ya sea que
Si no tuviste la oportunidad de ver en vivo la charla o ver el video, pero las técnicas está resonando mucho en el ambiente y en el mercado, bueno, aprende esa nueva técnica, sentate y lee de qué se trata, por lo menos tratar de reproducirlo a través de una prueba de concepto y demás. Y hay algo que también me sirvió mucho, esto de buscar gente que sirva como mentora, ¿no? Quizás que no las tengas de forma frecuente, pero por lo menos mandar un mensajito, decirle, charlemos un rato, contame, o sea, si podés, contame en qué andás, tenerlo como referente, ¿no? Tener unas palabras que te sirvan como para decir, bueno, mira, quiero dar mis primeros pasos en esto, ¿cómo podría ser? Otra cosa que a mí me parece súper interesante es investigar sobre algo de tu propio interés, ¿no? Que te guste realmente. Un objetivo que en su momento tenía era dar una charla o asistir a un evento particular. El de Black Hat DEFCON se convirtió en el primer momento en asistir. Y después, no sé, en otro evento, o yo me había puesto como objetivo de dar una charla fuera de lo que era Argentina. Primero la charla en Argentina, después en otro momento era la charla fuera de Argentina y ver cómo me iba. Se me dio por aprender un idioma, en ese momento era portugués, y dije, bueno, vamos a ver cómo sale, y bueno, y demás. Y también un objetivo puede ser juntarse con alguien, tomarse una cerveza. La gente de 2600 y demás que son, digamos, es como una ceremonia y se juntan bastante seguido. Hay una oportunidad de juntarse más. Está buenísimo. Los beneficios. Los beneficios, obviamente, de definir objetivos son que, primero, ayuda a alinear el enfoque. Digamos, si vos tenés un objetivo, sabés para dónde querés ir, se te puede desviar un poco el camino. A veces uno puede quedar, no sé, con menos potencia, menos energía por diferentes cuestiones, porque está, no sé, ocupado a full con el laburo, por ahí el laburo que vos tenés en ese momento no es el que querés, pero es el que te da, digamos, es ese puente que te permite generar ingresos, mantenerte y ponerle fichas a estudiar algo nuevo. Puede ser ese sentido también. Después, esto de promover el sentido de autodominio es que cuando uno a medida que va adquiriendo conocimiento ya se siente como que conoce más de la materia y puede animarse a más cosas. Obviamente que todo lo digamos, que se mida, esto es una frase súper trillada también, pero se puede mejorar. Claro, vos sabés que, no sé, que estás metiéndole 2 horas por día o 1 hora por semana en inglés, bueno, vos después podés ir mejorando eso o inclusive podés agregar por tu cuenta tiempo para ya sea mirar videos o aprender, no sé, a través de un podcast o lo que sea. Y también ayudan a desencadenar un poco los comportamientos. Y hoy en día, digamos que el tiempo fue avanzando y hay muchísima por ahí información. Para mí está bueno pasar estos beneficios perdón, estos objetivos en una metodología. Una de las más comunes es la metodología esta SMART, hay otra que se llama OKR y hay una que se llama Growth. En principio, yo les recomendaría ir por la SMART, que digamos, la SMART son 5 pilares, que ahí les dejo el link también, que el objetivo debe ser específico, digamos, orientado a algo, tiene que ser esto medible que mencionamos anteriormente, que, digamos, que sepamos, digamos, hacia dónde o qué cantidad, digamos, de cosas o acciones vamos a hacer en un periodo de tiempo. Después tiene que ser alcanzable, no puede ser algo súper abstracto que no sea realmente alcanzable, ¿no? Tiene que ser esto de realista y después esto que mencionaba recién del tiempo limitado. Tiene que ser objetivo por un determinado tiempo. Cuando vos lo acotás, después podés mejorarlo o podés ir avanzando. Eso para mí es clave a la hora de definir esos objetivos. Ser organizado también ayuda un montón, digamos, eso ya sea, no sé, las personas que usan una hoja de papel o, no sé, un Kanban, un Trello, lo que sea, ayuda muchísimo. Experiencia laboral, por lo menos lo que dice LinkedIn, ¿no? Eso también lo vamos a dejar así, por lo que dice LinkedIn. Mi experiencia laboral era momento de agarrar la pala. En ese momento era momento de agarrar la pala y mi experiencia laboral fue así, digamos, yo comencé en la industria bancaria, en ese momento era Standard Bank, después Standard Bank pasó a ICBC y en ese momento, digamos, de pasar de la industria bancaria a lo que eran empresas más, o sea, son empresas más de tecnología como MuleSoft, Salesforce, etcétera, hubo un cambio muy importante, digamos, pero en esa época, digamos, de Standard Bank y CBC, fueron varios años metidos al estudio, metidos a la formación tradicional, yendo a la facultad, haciendo cursos, inclusive metiéndole varias horas a aprender idiomas, y eso fue lo que me permitió, bueno, avanzar en mi carrera y que bueno, después participar en empresas mucho más de tecnologías, mucho más cerca de lo que yo quería hacer. Y así fue avanzando, ¿no? Hasta que hoy en día estoy en una empresa que se llama ASAP y la empresa es más chica, es súper de nicho y bueno, hace cosas relacionadas a la inteligencia artificial. Es un poco de mi experiencia. Después, si quieren, les comento un poco más. Bien, algo para mí que también
es crucial a la hora de tomar nuevos trabajos, a la hora bueno, ya sea negociar o no, son estos famosos no negociables. Uno a veces hace cosas por necesidad, por oportunidad, y también las deja pasar por eso mismo, ¿no? Entonces, para mí hay varios no que no son negociables. No significa que todo lo de las listas que viene ahora sean no negociables, pero yo se los dejo, se los comento, para que el día de mañana, a la hora de decidir, evalúen si alguno de los aspectos o alguno de estos ítems entra dentro de sus no negociables del momento. Porque uno va cambiando y hay cosas que quizás a lo largo del tiempo no sean distintas. Primero, los no negociables. Por ejemplo, cada persona tiene, obviamente esto es súper personal y tiene sus propios límites, ¿no? O sus no negociables. Un no negociable para mí hoy en día es el tema de la vida, el balance entre la vida personal. Yo, si a mí me dicen, bueno, tenés que estar trabajando hasta las 10 de la noche o lo que sea, o te voy a llamar los fines de semana porque, no sé, para que me responda una emergencia o lo que sea, y para mí hoy ya no quiero vivir, por lo menos no quiero vivir así. No significa ni que esté bien o mal, ¿no? Pero por lo menos a mí hoy en día no me seduces. Después salario, ¿no? Uno sabe con qué vive, con qué no, digamos, cuál es el mínimo que necesita para vivir, qué es lo que cuestiones aspiracionales, ¿no? Uno puede ir por ese salario en búsqueda de un objetivo mayor, ¿no? También es importante. El tema de los horarios, esto de qué horarios voy a tener, son horarios claros, no son claros, las bonificaciones que van a haber, no sé, si hay un bono ya sea por performance o cosas así, ¿no? Digamos, esos son los no negociables. Si te lo ofrecen o no te lo ofrecen, si hay bonificaciones, no sé, te pagan internet, te pagan el celular, te dan, no sé, beneficios del tipo wellness, ¿no? Como para que vayas y los utilices en actividades extra, etcétera, ¿no? Y después también puede ser otra cosa relacionada al plan de carrera. Está bien, te seduce todo lo que te dan y demás a nivel de beneficio, pero hay un plan de carrera real, o sea, te prometen muchas cosas, pero realmente se ve que haya, digamos, un plan de carrera. ¿Es claro ese plan de carrera o hacia dónde apunta? Ese plan de carrera está apuntado también no sé, a que la persona pueda utilizar presupuesto, digamos, para certificaciones, cursos, adquirir otras habilidades que no necesariamente tengan que ver con la parte técnica. Bueno, eso sí o no, depende, ¿no? Pero los no negociables para mí son fundamentales que uno los identifique. Y como decía al principio, esos límites son 100% personales y dependen mucho del momento donde viva cada uno. A mí, si me decían cuando recién estaba arrancando que el horario iba a extenderse, o se podía extender porque tenía que hacer implementaciones de noche, y en ese momento yo quería trabajar, quería tener mi primera experiencia en el rubro, quería formar parte del equipo y a mí me servía. Hoy, si me decís, la verdad que no me seduce, me gusta hacer otras actividades, digamos, a la noche o no tener que estar pendiente de si el servidor funciona o no funciona, si la implementación en producción salió bien o no. Pero bueno, son etapas, ¿no? Y cada uno sabe lo que le gusta más o menos. Y ahora sí, ¿por qué el título? El título va relacionado a una frase, digamos, que yo suelo utilizar, ¿no? Y que muchas veces la he empleado para definir un momento, una situación. Lo primero, el título es este, el título dice, seguridad sin imaginación perdón, seguridad sin imaginación es una vulnerabilidad. Y marqué la palabra imaginación para focalizarnos un poco en ella, para entender cuáles son aquellas cuestiones que están relacionadas a la imaginación. Primero, imaginar posibles vulnerabilidades. Esto es clave para anticipar y prevenir problemas de seguridad, cosas que pueden llegar a suceder a futuro. Nuestro trabajo consiste mucho en eso, en imaginar posibles escenarios o posibles casos de abuso, ¿no? Que puedan darse ante una funcionalidad determinada o la excesiva información que se pueda llegar a exponer y prevenir o anticipar, digamos, estos problemas, ¿no? Eso se trata un poco nuestro trabajo, de minimizar esas posibilidades o ese riesgo que puede llegar a aparecer. Pero hay diferencias, ¿no? Entre lo que es un poco la creatividad y la imaginación. Primero, la imaginación y la creatividad no es lo mismo, digamos, son cosas distintas. La imaginación primero es abstracta y esto tiene que ver con lo que uno piensa, con lo que uno imagina y que queda muchas veces en la parte personal, digamos, ¿no? Está basada en el individuo y de no, digamos, proviene también de imágenes mentales, de cosas basadas en experiencia y que, bueno, pueden desencadenar, digamos,
pueden desencadenarse a través de recuerdos o cosas que uno aprendió a lo largo de la vida, ¿no? Esa es la imaginación. En contraste a la creatividad, digamos, es más práctica y requiere recursos tangibles. O sea, yo no puedo, digamos, ser creativo si no tengo esos recursos y mucho menos, o sea, uno puede ejecutar la creatividad, pero generalmente en casi todos los casos dependemos de otras personas. De la persona, no sé, que te hace el instrumento, la herramienta, ya sea para abrir algo, para cerrarla, para pegar, digamos, no sé, dos partes. Imagínense lo que sea, ¿no? Si uno quiere ser creativo, si tenés el óleo y tenés para pintar, bueno, de ahí, digamos, esa creatividad, vos necesitas otros elementos para llevar a cabo tu obra, ¿no? Poniéndolo de esa manera. También la creatividad viene del verbo crear, digamos, y está en esto de implementar diferentes recursos para obtener una solución. Y esa solución puede ser, digamos, inmediatas o la reutilización de diferentes materiales, como mencionaba anteriormente. Entonces, ¿cómo se combinan esta creatividad y la imaginación? Se dice que es lo siguiente: la creatividad, digamos, es la imaginación aplicada. Digamos, uno lo que hace es, mediante la imaginación, suponer casos, suponer situaciones, y mediante la creatividad llevarla a la práctica. Es por eso que decimos que la creatividad termina siendo la imaginación aplicada. Entonces, esto es un poco para dónde vamos, ¿no? Uno cuando trabaja en seguridad termina imaginando casos hipotéticos, cosas que podrían llegar a suceder, y mediante la creatividad y con los diferentes recursos que tenemos, la experiencia, digamos, a través de los diferentes años, o mismo con la experiencia de diferentes colegas, que ellos se ponen a crear situaciones hipotéticas, no sé, utilizar diferentes tipos de vectores de ataque, decimos, bueno, hacia ahí tenemos que ir. Estas son las formas que nos pueden llegar a atacar hoy en día, ¿no? O esta es la forma que tenemos de proteger o hacer un ambiente muchísimo más seguro. Para mí esto es clave, ¿no? Y yo soy una persona que me gusta mucho, por ejemplo, me gusta, no conozco, o sea, no soy bueno en ese aspecto, pero me gusta ver, digamos, el tema del arte, me gustan los cuadros, o sea, me gusta, me hacen bien, es como que me gusta ver a alguien pintar, ¿no? Y muchas veces me topo con, bueno, mi prima se dedica a pintar cuadros y demás, en esas exposiciones que hacen, y yo les pregunto, ¿dónde buscan esa creatividad? ¿De dónde proviene esa imaginación? ¿Está la creatividad de la persona que se sienta en un piano y compone una música, o de la cabeza le viene algo, digamos, no sé, una pieza de música? Está la persona que se sienta a escribir y escribe así de la nada y te escribe no sé, ya sea un poema, un cuento, ¿no? Lo que se le ocurra. Pero esto para mí es clave de dónde generar o cómo potenciar esa creatividad. Algunos consejos que yo he aprendido y que me sirven un montón. Primero, digamos, interrumpir, digamos, lo que es la mente lógica. Uno, cuando está delante de un problema, tiene que permitirse, tiene que dejar que haya espacio para lo que se llama soñar despierto. Entonces, está bueno alejarse, ¿no? Si uno tiene un problema, si hay una vulnerabilidad y no la puedes explotar, si hay algún código que no te compila y decís, che, pero ¿qué pasa? A muchos de nosotros nos pasó que nos vamos a dormir y al otro día tenemos una solución en la cabeza. O te estás, no sé, pegando una ducha, o estás cocinando, lavando los platos, y automáticamente esa solución aparece. ¿Por qué? Bueno, porque te relajaste, te tomaste distancia por ahí de ese problema que estaba sucediendo. El momento eureka, exactamente. Otra cosa está en escuchar y reflexionar. Digamos, ¿qué hiciste? ¿Qué sucedió? Y pensar posibles escenarios, ¿no? Como para poder generar esa imaginación de vuelta y que se aplique esa creatividad. Algo que está buenísimo es esto de expandir las posibilidades adyacentes. Esto tiene que ver con no únicamente quedarse, si lo lleváramos, no sé, al caso de seguridad informática, sería, bueno, esta industria es atacada de esta manera, y como se ataca de esta manera, no nos van a atacar de otra, ¿no? ¿Por qué? Y porque acá nunca sucedió, no es común y más. No, pero está bueno tener esa posibilidad de compararlo con diferentes industrias, de compararlo con diferentes formas, ya sea de pensar, de crear y demás, para, digamos, generar esa creatividad. Y después, por ahí no buscar esas grandes ideas, ¿no? Las grandes ideas generalmente no se buscan, sino que aparecen solas. Y ahí, a partir de ahí uno puede llevarlas en práctica o ponerlas en práctica, intentar refutarlas, a ver si son realmente buenas o no. Tengo dos más. Después, algo que para mí me gusta mucho es esto de colaborar. Lo mencioné al principio, esto de la comunidad, colaborar y demás. Cuando somos más y tenemos otros ojos, otras experiencias, venimos de diferentes ámbitos, venimos de diferentes culturas, sirve un montón, porque te permite
digamos, retroalimentar, digamos, una idea o llevarla a la práctica de diferentes formas, quizás con puntos de vista que uno no tuvo en cuenta y demás. Algo que también está bueno es esto de pasar por ahí un poquito tiempo lejos de la industria. Uno, a través de los años, o esta es mi experiencia también, está bueno tomarse vacaciones, está bueno respetar, digamos, esos tiempos de donde uno va, no sé, al gimnasio, se junta con los amigos a comer, sales con tu pareja, quien sea, ¿no? Y pasás, tenés tiempo de ocio donde podés disfrutar. También está bueno esto de observar el comportamiento del consumidor y la cultura, digamos, de esa persona, ¿no? O esa organización que va a consumir el servicio que nosotros estamos generando. Ya sea cómo lo hace, cuáles son sus problemáticas y cómo podemos hacer que la vida de esa persona o esa organización sea un poco más simple aplicándole lo que es la seguridad, ¿no? Y otra cosa para mí que es clave es esto de liberar la mente. Uno tiene que saber cómo libera la mente. Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta ir al gimnasio, digamos, descargan ahí energía y demás, después vuelven a su casa, echan una seda y listo, le cambió el día. Otros, no sé, nos gusta por ahí leer y demás. Está bueno identificar cuáles son esos aspectos que te permiten liberar la mente y que vos te relajes, ¿no? Puede ser la meditación también, otros aspectos que están buenísimos. Bien, y esto para mí, desde mi punto de vista, yo coincido, digamos, y esto es algo que lo he visto siempre, que generalmente las personas creativas aman el entorno laboral. No significa que esto, que vos ames la empresa donde estás laburando, sino a lo que te dedicas. Generalmente sucede eso, las personas que son creativas les gusta mucho lo que hacen, ya sea que estén pintando un cuadro y se dediquen a pintar cuadros, obviamente, ya sea que estén escribiendo un libro y lo hagan por hobby y aparece ese proceso creativo, ¿no? Donde dejaron volar la imaginación antes y después terminaron concretando una obra bueno, o la implementación de diferentes formas, reduciendo costos de un sistema de alta disponibilidad, ¿no? Si lo llamamos a la parte técnica. Y bueno, y para ir cerrando, yo les voy a compartir algunas lecciones aprendidas. Aprendidas a lo largo de estos años, que obviamente no fueron perfectos, que me enseñaron un montón y que obviamente sigo aprendiendo, ¿no? A lo largo de esto y que hay muchas más cosas siempre para aprender y que las personas que somos así curiosas, que ustedes un viernes, digamos, que podrían estar en otro lado y están acá, es porque también tienen esa curiosidad y esas ganas de aprender. Les agradezco por estar acá esta hora, digamos, siendo viernes, es diciembre, recién comienza encima, y sabemos que es un mes de los más cargados, digamos, con deadlines y un montón de cosas ahí, ¿no? Que están ahí pendientes generalmente. Les voy a contar mis lecciones aprendidas como para que ustedes las tomen o quizás, bueno, sepan cuáles fueron en mi caso. Primero, las lecciones aprendidas, esta es una foto que me sacó un amigo en Chile, no sé si está, me parece que está por ahí, yo le mando un abrazo, Chicho. Real for life, o sea, real para la vida o el real para la vida, ¿no? Algo que para mí fue bisagra también en mi experiencia es esto de rodearse de buenas personas y quienes ustedes admiren, ¿no? Si cumple con las dos cosas, muchísimo mejor. Es una buena persona y alguien que ustedes admiren. La comunidad tiene un montón de personas y ustedes las van a ir detectando y también con la que tengan mayor afinidad. Me parece que eso es súper importante. También focalizar en lo que te gusta. Hay tanta información hoy en día, tantos sitios, tienen plataformas para hackear, virtual machine para levantar en su casa, no sé, cursos gratuitos que se dan, un montón de portales, bueno, focalizar en lo que a uno le gusta es muy importante porque va a evitar que vos te vayas por las ramas y que quieras aprender de todo al mismo tiempo y que eso te pueda llegar a generar una especie de frustración. Volviendo al tema de la comunidad, ayudar a los demás. Uno muchas veces no se da cuenta, pero ayudar a los demás es súper valioso. Primero porque estás ayudando a la otra persona y también por el otro lado lo que uno puede llegar a generarse, ¿no? Me parece que a veces uno no lo ve, digamos, desde el punto de vista general, dice, no, si no le va a gustar o esto no lo necesita. En realidad no lo sabemos. Extenderle la mano a alguien, algún colega, algún amigo que esté pasando por ahí una necesidad o no sé, o necesite cambiar de laburo por diferentes formas o motivos, por ahí esa persona, digamos, lo necesita y ustedes le están abriendo la puerta a un mundo nuevo que esa persona realmente necesitaba, sean los motivos que sean. O quizás, no sé, che, tengo una nueva, no sé, tengo una nueva herramienta que estoy desarrollando, me das una mano, la probás y me das feedback a ver qué te parece. Sí, dale, de una, vamos, lo probamos. Eso ayuda un montón, es un pequeño feedback, una pequeña ayuda que vos le estás dando
para que siga adelante y con honestidad vos le vas a decir, che, esto, nada, fíjate que, no sé, me está consumiendo toda la memoria, mirá que, no sé, no funciona como parece o da error acá. Eso para mí me parece que está muy bueno. Y otra cosa es, esto también, digamos, forma parte de las lecciones aprendidas y de experiencia personal, es no quemarse. Yo en una época, por este afán de querer aprender un montón, dormir poco, poco ejercicio, comer no tan bien, te quemás. Te quemás. Entonces, bueno, a algunos les pasa, el cuerpo, den de bola, porque el cuerpo muchas veces emite señales, emite mensajes, y eso hace que bueno, que si uno no le da pelota, no le da importancia, sigas, ¿no? Es un motor, y tu cabeza tiene que descansar, tu cuerpo tiene que relajarse, y seguido del punto aparte, digamos, el punto que sí, que es identificar los límites actuales. No significa que vos no sepas, que vos no tengas la capacidad de adquirir ese conocimiento o de, nada, que no seas bueno para eso. Significa que hoy, en el momento que estás, tus límites son estos. El día de mañana van a ser otros. Y si vos vas adquiriendo conocimiento y va pasando los años, van a ser diferentes tus límites. Pero es importante definir los límites actuales, en el momento en que uno está. Yo no podría haber, no sé, les voy a poner un caso hipotético, no podría en algún momento de mi vida haber dormido la cantidad de horas que dormía, que eran bastante pocas, ¿no? Después, no darle importancia, darle importancia no solo al conocimiento, no únicamente al conocimiento, sino esto que mencionaba. Una lección aprendida, bueno, es comer bien, ir al gimnasio cada tanto, salir, juntarse con amigos, con amigas, salir con tu pareja. Está bueno, digamos, son lecciones aprendidas que uno la va aprendiendo, digamos. Cuando te gusta algo, digamos, y lo vas tomando como una pasión y demás, como un hobby, y te das cuenta que el del hobby encima, uy, qué bueno, te van a pagar, ¿no? Por un hobby, qué sé yo, y terminas haciendo tu trabajo, bueno, tenés que saber poner un límite. Y ese límite tenés que descubrir cuál es tu límite actual y no pasarte. Y esto también, en una época, digamos que las habilidades técnicas son importantes, pero también las habilidades blandas lo son, es aprender de otras cosas además de seguridad. Aprender lo que se llaman soft skills, aprender cómo, no sé, cómo hablar en público, cómo relacionarse con las personas, escucha activa, lo que sea, pero no únicamente seguridad. Recuerden que nosotros somos una persona y las personas tienen múltiples facetas y uno puede ir aprendiendo de diferentes cosas. Entonces eso está bueno, digamos. Si el momento de, digamos, este que mencionaba anteriormente, de relajación, donde se relaja la mente, viene por aprender o hacer otro tipo de actividad, como, no sé, aprender, qué sé yo, no sé, calistenia y demás, bueno, por decir algo, ¿no? Vayan y aprendan eso nuevo. No sé, ¿te gusta la cocina? Bueno, aprende a cocinar, no sé yo. Eso, ¿te gusta tomar vino? Aprende a tomar vino, bueno, aprende cómo es tomar vino y demás. Yo les dejo acá un podcast, se celebró la Eco Party, digamos, hace nada, y bueno, en el episodio 65, con diferentes colegas y amigos, tenemos un podcast que se llama Secure Podcast, lo pueden encontrar en securepodcast.com y están en las diferentes plataformas, Spotify, iVoox, iTunes. Grabamos y publicamos esta semana, gracias ahí al equipo, el episodio 65, junto con Fede K y Leo Pigner, que son organizadores del Eco Party, donde estuvimos hablando de hacking en los 90, con historias súper interesantes y demás, el comienzo también de la Eco en esa época, y cómo era, ¿no? En esos 90, 90 y pico, casi el año 2000. Bueno, les dejo un regalito más y ya voy cerrando. Primero, estamos en diciembre, como mencionaba, primer día de diciembre, primer mes. Si son como varias personas, yo me incluyo, que les gusta hacer, digamos, reflexiones sobre el año, sobre lo que hubo, sobre aquellos objetivos que hubieron, algunos se concretan, otros no, otros, bueno, pierden, digamos, de alguna forma pierden, no sé, prioridad. Hay algo que se llama Year Compass, yearcompass.com. Van a poder entrar a ese sitio y van a ver que hay como un formulario, un PDF que se pueden descargar y que va a ir guiándolos a través de diferentes preguntas para que ustedes puedan evaluar el año que se está yendo y el próximo año puedan definir objetivos y ver bueno, si esos objetivos son realmente tan importantes como ustedes creen o no. Se los dejo como recomendación, si les gusta. Me parece que es un buen momento por ahí para hacerlo, aquellas personas que son habitué de llevar a cabo estas evaluaciones anuales, que es bastante común en esta etapa del año.
Y bueno, y así me voy despidiendo. Les agradezco por haber estado. Muchísimas gracias a Hackademy y al Ecoparty. Un placer como siempre. Les dejo ahí mis contactos y ese soy yo con un gorrito de Navidad. Cualquier duda o consulta me pueden contactar. Ahí tienen el Twitter y el email.